sea, es un proceso que se lleva a cabo intramitocondrialmente. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes tienen que tener claro, voy a dibujar hacia allá. Se nota tapar todo el papel. Usted tiene que tener claro esto. Mitocondria, ¿no es cierto? Crestas mitocondriales. La pregunta que uno se tiene que hacer primero es: ¿para qué tengo yo esa fisiología? ¿Cuál es la idea de tener una fisiología como esa? Aquí la membrana interna tiene invaginaciones. En el fondo es como para jodernos la vida. Alguien podría pensar: me quiere joder la vida. ¿Para qué hacer imaginaciones así como por hacerlas? Mayor superficie, ¿no? ¿Por qué? Necesito borrador en la casa. ¿Por qué? Perfecto, puedo aumentar la superficie. Cuando yo tengo imaginaciones, tengo mayor cantidad de membrana interna en superficie, en área. Y al tener más área, tengo más cadenas de transporte de electrones, gracias a Dios. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Entonces, la cadena transportadora de electrones, voy a dibujar eso un poquito más chico. En el fondo, lo que ustedes tienen es esto. Si ustedes miran una mitocondria y ven la membrana interna, yo lo que estoy haciendo es un punto de los millones de puntos que hay, asumiendo que esta es la membrana interna, no entre en la membrana interna. Un punto de estos es lo que yo dibujo allá. O sea, la cadena de transporte de electrones que ustedes ven no es una por mitocondria, hay millones de millones por mitocondria. ¿Por qué se los recalco? Porque a veces el efecto que uno dibuja o el efecto que uno explica en una cadena se minimiza y uno dice, pero es para tanto. Pero cuando uno lo explica diciendo, pero eso multiplíquenlo por millones de veces, es lo que yo les decía la otra vez. La glucólisis me da 2 ATP. 2 ATP. Claro, pero cuando ustedes degradan miles de moléculas de glucosa por minuto o por segundo, en una cantidad de músculo, digamos, no son 2 ATP. Son 2000 o 3000 ATP por unidad de tiempo. Entonces ahí cambian los números, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo claro, porque uno de los detalles de este curso, y es donde ustedes un poquito se pierden, es que este curso es muy molecular. Muy molecular significa, entre otras cosas, que es molécula con molécula. O sea, ustedes ven reacciones químicas, moléculas que van reaccionando una con otra, una ADP más PI me da un ATP me da tantos kilocalorías, y todo lo llevamos como a un ATP, una glucosa, 2 piruvatos, 2 lactatos, que son números, en buen español, súper penca, malos, 2, 1 y medio, por ejemplo, medio de oxígeno, son números súper carbones, eso no lo miran. Pero cuando ustedes lo multiplican por millones, que es como realmente ocurre dentro de una célula, y si esa célula la multiplican por millones, como ocurre en un pedazo de corazón, por ejemplo, o en un corazón completo, el metabolismo tiene otra dimensión. Eso es lo real. Uno lo hace molecular, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen ustedes en el fondo? Si ustedes se fijan, y yo, por ejemplo, tomo esa porción que está ahí y la amplifico, ustedes tienen una membrana externa tienen el citosol, tienen el espacio intermembrana y tienen una membrana interna, que es esta. Ahora voy a empezar a dibujar, y tienen la matriz.
Ahora, este puntito que yo puse aquí, justo ahí, ese puntito corresponde a lo que nosotros llamamos cadena transportadora de electrones. Ahora, ¿alguien aquí tiene nociones de electrónica? ¿Algo de nociones de electrónica? Porque hay un dato que tiene que pasar con los electrones. Para que un electrón se mueva de un punto a otro, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Ah? No. ¿Cómo? ¿Cómo carga? Ya, tenía una buena noción. Los electrones no se mueven libremente en ciertos espacios físicos, probablemente en el espacio, digamos, en el vacío, sí, pero en este caso no hay una libertad de movimiento, porque el electrón va a ir siempre desde potenciales negativos hacia positivos. Acuérdense, siempre el electrón es negativo. Él va a ir siempre hacia el positivo. Entonces, primero, ¿qué son estos cuatro complejos? Esos cuatro complejos son cuatro grandes proteínas que están insertas en la membrana. Ahí está sus características. Y que tienen adosado a su estructura, grupos prostéticos. Que esos grupos prostéticos tienen potencial. Potencial, en resumidas cuentas, les voy a decir en términos muy simples, una especie de carga. ¿Qué ocurre? Si yo hago un análisis, esta es la más positiva, esta es la más negativa y esta es la más positiva. Insisto, en esto, por si alguien lo lee después, yo voy a ser súper enfático. ¿Cuál es el más negativo? -2. ¿Cuál es el más positivo? +6. El 4, ¿cómo lo podrías definir? ¿O más? Exacto, tengan cuidado con esta definición porque el 4 es menos positivo o más negativo. ¿Más negativo que quién? Que 6. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque si ustedes buscan en un libro, probablemente todos estos valores, este es negativo, este creo que ya es 0 y algo, este es positivo y este es positivo. Entonces me van a decir, bueno, pero ¿cómo? Es en relación al primer valor que hay acá. O sea, este es negativo, este podría ser positivo, positivo, positivo. Pero siempre este va a ser más positivo que este, y que ese, y que ese. Es como esta escala. Van a ir de los más negativos a los más positivos, asumiendo que este es más negativo que este. Menos positivo si lo quieren llamar así. ¿Ya? Es más o menos ese sentido. Primera cosa. Entonces ahí están los complejos. Segunda cosa que tiene que ocurrir. Ustedes lo han dicho, un movimiento de carga. Segunda cosa que tiene que ocurrir. El electrón se mueve siempre en un campo continuo. Un cable, un conductor. Y aquí no hay continuidad. Yo sé que ustedes me van a decir, mire, pero ese es un punto en una mitocondria, o sea, no se ve en un microscopio normal. O sea, la distancia entre ese complejo y ese complejo está a niveles de Armstrong. Sí, pero el tamaño de un electrón es infinitesimal al lado de eso. Entonces, la distancia entre ese complejo y ese complejo con el electrón es como que yo a ustedes les dijeran que se vayan de la Plaza Maipú al Parque Arauco. Probablemente. O sea, a pata no lo hacen. Y podemos ser más extremistas, probablemente si sacamos la distancia. Podría ser inclusive Santiago-Arica. O sea, son distancias que no podríamos ejecutar a pie. Ahora, ¿dónde está la pillería? Que el electrón no salta. Y ese es un detalle que hay que ir aprendiendo. Nunca saltan los electrones acá.
Pero hay una molécula entre el complejo 1 y el 3 que se llama coenzima Q, que se mueve por toda la membrana. Ella es móvil. Entonces, ¿qué hace? Transporte de electrones. ¿Desde dónde? ¿Desde el complejo 1 al 3? No. Del 1 al 3. O del 2 al 3. Porque este es un detalle que ahora tiene que entenderse. ¿Qué pasa si un electrón entra aquí? ¿Para dónde se tiene que ir obligadamente? Hacia el Hacia 4. allá. Nada de devolverse. Si yo entro aquí, siempre para allá. Y la otra molécula móvil se llama citocromo C, que es una proteína que se mueve entre el complejo 3 y el complejo 4. Entonces, ¿qué es lo que tienen en resumen? Tienen 4 complejos fijos y 2 elementos móviles que hacen que esto sea continuo. ¿Me siguen? Perfecto. ¿Estamos? Entre el 3 y el 4, ¿cómo se llama la...? Citocromo C. Ya. ¿Cómo ocurre esta cosa? ¿Cómo ocurre esta maravilla? Ustedes toman NADH. Ese NADH, ¿de dónde proviene? Proviene de Krebs, proviene de beta oxidación de grasas, que yo lo voy a ver en la próxima clase, puede provenir de glucólisis principalmente. ¿Qué pasa con este NADH? Ese NADH tiene 2 electrones. NADH más H se oxida a esto. Libera 2 electrones y 2 protones. ¿A quién le entrega los electrones? Al complejo 3. 1. Ah, No importa que no lo sepáis ahora, pero ahora vais a entender el tiro. ¿Por qué el 1? Insisto, por el potencial. Él, al único que le puede entregar es a ese negativo. Ahora, ojo, ese electrón, ahí está la diferencia, cuando yo ya lo entrego, como ya entró en una vorágine de un potencial, ya no se puede devolver al nada. ¿Por qué? Porque devolverse significa ir hacia cargas negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú entregas un electrón acá, o 2 electrones, o 10, la otra lo mismo el número, el electrón, el único fin que tiene es irse hacia allá. Detalle, ¿cómo transporto yo un electrón? Si ustedes miran en sí, yo voy a hacer una sola reacción para que entiendan cómo se hace en el resto. Nunca las voy a preguntar, pero quiero que entiendan cómo se ocurre el proceso. Ya, él entregó los electrones. ¿A quién? Q. Q captó 2 electrones más 2 protones. ¿Y qué se transformó? En un QH2. O sea, la estructura de Q más 2 protones unidos. En esos enlaces están los electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta Q? Que esta Q, si ustedes lo quieren llamar, se devuelve como QH hacia allá, hasta el 3. ¿Me siguen? ¿Estamos? Ya. ¿Qué pasó en el intertanto? Cuando los electrones pasan a través del complejo 1, el complejo 1 se comporta como un translocador, un transportador de protones. Y toma y me saca desde la matriz hacia el espacio intermembrana un equivalente a 4 protones. Ahora, ¿cuándo me saca los protones? Cuando él hace este ejercicio de tomar los electrones y traspasarlos a Q. Ahí se activa. Antes no está activo. ¿Sí? Pregunta. ¿De dónde salieron esos 4 protones? Porque yo vuelvo a insistir, la base de un curso como este es balance de masa, teoría de Lavoisier.
Aquí nada se crea, todo se transforma. Por lo tanto, esos protones tienen que venir de algún lado. Alguien me podría decir, mire, son estos dos que están aquí. Perfecto, los concedo. Independiente que después los capte el Q. No piensen eso. Les concedo esto. O sea, el NADH les entrega Los dos protones. y los otros dos de dónde. Esa es la duda. Ya. Citosol. Matriz. ¿Qué es lo que es la matriz? ¿Qué hay aquí? Citosol. Usar citocromo. No, sí, matriz. Esto es la matriz. Sí, ¿Qué es? es donde está el núcleo. No, 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 Peter, porque la he hecho la Ah, mitad. ¿Qué componente hay adentro de una matriz? principalmente agua. Ya, o sea, aquí tengo. H2O. Ya. ¿Qué es lo que es el H2O? Ustedes lo vieron en química. Los hidrógenos, un oxígeno, un dipolo. Esto es H2O, H, OH, H, OH, H2O, H, y así eternamente. O sea, ustedes tienen equilibrio entre protones y OH y agua. No es agua pura, así H2O. ¿Dónde está la ventaja? Que claramente la concentración de protones y la de hidrógenos es igual, y eso es 1 por 10 elevado a menos 7, lo que les da pH alrededor de 7, 7,4. Eso, pero eso es un medio. Nosotros estamos compuestos por esto. Esto no es agua, no es H2O pura. Es un equilibrio entre protones, OH y agua. Entonces, pregunto de nuevo, ¿de dónde salen los protones? De la matriz. De la matriz, po. Estos mismos. Se van para allá. Pero aquí tienen que ustedes ser súper honestos en algo, y esto se tiene que quedar claro. Si yo empiezo a sacar protones de acá y los empiezo a tirar para afuera, ¿qué le pasa a esto? Se Se desbalancea. desbalancea. ¿Se desbalancea hacia dónde? Hacia los H. Hacia los OH. ¿Qué pasa cuando tú te desbalanceas hacia los OH? ¿Te vuelves? Ácido. No, Básico. básico. Porque hay más OHs que protones. O sea, técnicamente esto se empieza a lo que se llama basificar. ¿Qué pasa aquí afuera? Le estoy tirando, Protones. se está desbalanceando hacia los, Protones. o sea, se acidifica. Acidifica. Entonces aquí hay que tener un ojo importante. pH inicial 7,4, pH inicial 7,4. Así partimos. Pero quiero que tengan claro que cada vez que pasaron los electrones por un complejo, el 1, el 3 o el 4, yo tiro protones para afuera. Desbalanceo acá y desbalanceo allá. ¿Me siguen? Ya. No voy a darle el final de la película porque me voy a adelantar, pero para que lo vayan teniendo claro. Y esto multiplíquenlo por Millones. millones de millones. Ya. Llegamos al complejo 3. Coenzima Q le entrega y se devuelve con la cola entre las piernas como Q. ¿A quién le entrega? El complejo 3, que el complejo 3 capta los electrones, capta los hidrógenos, forma el enlace, se los traspasa a Citocromo. citocromo y citocromo se los lleva. ¿Cuántos protones saca? 4. Aquí sí que me tienen que responder bien. ¿De dónde salen esos 4? Porque el NAD no, porque ya el NADH ya no está. De la matriz. Pero fíjese que aquí saqué el doble de protones. Porque aquí estos 4, 2 me los aportó el NAD, H, y los aportó en la matriz. Aquí 4 en la matriz solita. Por lo tanto, ¿qué ocurre nuevamente acá? Se basifica aún más, se acidifica aún más. ¿Me van siguiendo? Ya. En el fondo, yo voy rompiendo lo que a ustedes les encanta, que es como la primera palabra que aprenden cuando entran a la universidad. Voy rompiendo la homeostasis. Porque en el fondo, si lo miran, yo voy rompiendo la homeostasis de la mitocondria. Voy en contra de eso, de su homeostasis. ¿Cuál es su homeostasis? pH 7,4, pH 7,4. ¿Vamos? Ya. Citocromo C llega al complejo 4. Aquí hay un detalle. Porque aquí tienen que suceder dos cosas.
Esto funciona, cuando ustedes se hagan una idea, como estos autos, es como que si todos estos transportadores fueran una moto, que pueden llevar 2 pasajeros, 2 electrones. Obligadamente la moto tiene que llegar vacía de vuelta, porque si la moto llega ocupada nuevamente, No se puede cargar. exacto. El complejo 4 recibe los 2 electrones del citocromo 6. ¿Qué es lo que hace él? Saca nuevamente, pero ahora 2 protones. ¿De dónde los toma? Desde el medio. Vuelve a basificar. Vuelve a acidificar. Pero aquí hay una duda. ¿Qué hace el complejo 4 con los electrones? Porque si él se quedara con los electrones, él quedaría reducido. ¿Y qué pasa cuando alguien queda reducido? No puede volver a recibir electrones. Entonces sería como que nosotros ocuparíamos un complejo por vez y tendríamos que renovarlo cada rato. Se lo diría. Entonces aquí es donde aparece un aceptor externo de electrones. Alguien que tiene que aceptar todos los electrones del metabolismo. ¿Quién es? Sí. Exacto. Y aquí aparece el oxígeno. Y cuando uno hace esa pregunta tan básica de decirle a un estudiante del área de la salud por qué respira, el 95% no contesta esto, porque no lo sabe. Todos ustedes respiran porque sus células necesitan oxígeno, porque eso que ustedes respiran es el último aceptor de electrones de su metabolismo celular. ¿Por qué el oxígeno? Porque si ustedes, miren, yo siempre les doy este comentario. Si yo hiciera un análisis químico, el oxígeno es una molécula bastante negativa, súper reactivo, forma especies radicalarias, forma radicales libres, forma... O sea, yo siempre les digo, si no me creen a mí, porque siempre uno dice el oxígeno es como el elixir de la vida, si no me creen a mí, yo aprendí de un profesor en mis colegios, que siempre nos decía, si no me creen a mí, contéstense con lo siguiente. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? Nitrógeno. ¿Y por qué no el oxígeno si es tan bueno? Porque es muy dañino. El oxígeno está medidito, está al 20%, el 21% de la atmósfera, porque es terriblemente dañino. Si nosotros tenemos 100% de oxígeno, nos morimos todos en minutos, estamos todos eliminados, no existiría la vida en la Tierra. Está medido, está súper medido porque es muy dañino, pero lamentablemente, como es un gas relativamente soluble, con buena perfusión, con buena captación, estamos diseñados para eso. Se puede disolver en el agua, para que los acuáticos, los peces y todo lo puedan obtener. Pero aquí está la gracia. Si ustedes miran la tabla periódica, debe ser la segunda molécula mejor para captar electrones en la tabla periódica. Porque tiene una gracia, los capta y no los entrega. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces yo necesito que este oxígeno más 2 protones y los 2 electrones que vienen de acá me formen agua. Y yo puedo eliminar esa agua. Y eso es la base del metabolismo. Por eso ustedes no respiran para mantener el equilibrio en la sangre, para oxigenar los pulmones, todas esas son puras tonteras. Ustedes respiran porque cada una de sus células que tienen en su cuerpo necesita oxígeno, menos los glóbulos rojos. Porque inclusive ustedes me pueden decir, el músculo trabaja sin oxígeno. Sí, pero cuando trabaja, y si ustedes sacan la cuenta, ¿cuánto trabaja el músculo en relación a lo que está en reposo? Nada. El músculo vive más en reposo el de ustedes que en trabajo. Inclusive un deportista vive más en reposo que en trabajo. Y durante el reposo consume oxígeno. Entonces es vital para esto. Ahora, no pierdan esto. ¿Qué pasó con el pH aquí? ¿Se basificó. Porque yo no he hecho nada para balancearlo. ¿Y qué pasa acá? Se acidificó. Ya. Miren lo siguiente. Aparecen otros transportadores de electrones como el FADH2. ¿Y el FADH2 a quién les entrega los electrones? Al complejo 2. Pregunta: ¿por qué al complejo 2 y no al 1? ¿Por
complejo 2 y no al 1? ¿Se acuerdan cuando les hablé del matrimonio? Que para casarse uno tiene que querer casarse las dos personas. Porque ellos sabrán pedirle matrimoniales si la otra persona no quiere casarse. Porque probablemente no voy a llegar ni al altar, ni siquiera a la entrada de la iglesia. ¿No es cierto? Y generalmente es la mujer la que decide el día del matrimonio, más que el hombre. Es lo mismo. El Fadache no tiene capacidad para entregarlo al uno. Potencial, no le da. Ella solamente puede llegar a entregarle al 2 por un tema de potencial. Primera cosa. Segunda cosa. Voy a poner un asterisco ahí. Complejo 2. Si ustedes lo leen aquí, ahí está. También se llama succinato deshidrogenasa. Ahí está encima. ¿Dónde está? Ciclo de Krebs. Bien, Luigi. ¿Estuviste estudiando? Ya, te tenés que subir la nota. Bien. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el complejo 2 comparte la misma enzima con el ciclo de Krebs. Es como que hipotéticamente el ciclo ocurriera aquí. La fija es así. Entonces, claramente, esa es la misma reacción química donde se forma el Fadache. En el complejo 2, esa misma Fadache que se forma ahí, pasa al complejo y inmediatamente tira los electrones. Ahora, pregunta, ¿dónde van estos electrones? Al 3, a la Q, a Q y al 3. ¿Cuántos protones salen del 3? 4. Porque hacemos el mismo camino. El 3 le entrega estos electrones al citocromo C, avanza al 4. ¿Cuántos protones salen acá? 2. Y de nuevo formo H2. agua. O sea, miren lo que les estoy diciendo. El NADH entrega los mismos electrones que el FADH. El NADH tiene la capacidad de formar lo mismo de agua que el FADH. Pero la única diferencia es que uno lo entrega en el 1 y el otro en el 2. ¿Qué genera eso? Que uno saca más protones que el otro. Ya. Miren lo siguiente. pH fin. pH fin. ¿Cuánto creen? Recordando que el pH, ¿se acuerdan que las distancias eran siderales? ¿Cuánto creen ustedes que es el pH, por ejemplo aquí, que se acidificó? 7,4. ¿A cuánto llegó ácido? Asumiendo que son grandes las distancias. 7,3. ¿Cuánto más? ¿Quién más? 5. 5. ¿Creen que es 5? Bueno, pues era para decir algo. 3. No es que. Estoy hablando de toda la mitocondria cuando están todos los complejos trabajando. Por eso insisto, que los alumnos se me marean, como que dicen, ¿y un complejo hace eso? Si el rato atrás estaba diciendo que el pH era sideral. Sí, porque este pH es cambiado por todos los complejos a la vez, los millones de complejos que tiene en una mitocondria. Porque trabajan a la vez. Obviamente, el interno queda en 11. O sea, hay un desbalance. Buenas noches. Buenas noches. ¿Feliz año nuevo? Año nuevo. Hoy batiendo hueones, perfecto. No voy a hacerle ninguna pregunta. Voy a sentirme raro. Entonces, ¿qué me queda por hacer para poder nivelar esto? Porque la idea de la mitocondria, le vuelvo a insistir, es generar un desbalance, quebrar la homeostasis para poder ganar algo con esto. Entonces aquí ustedes tienen dos opciones. ¿Cuáles son? O tiran para afuera OHs, o meten para adentro protones. Una de las dos opciones tienen que hacer. Y ahí aparece la clave, que es esta.
Esa es la tepeasa. La que va La girando. tepeasa es esta encima, La que gira. o llamada, a veces, yo no estoy de acuerdo, hay gente que la llama el complejo 5, yo no, porque no es parte de la gran. La tepeasa está formada por dos unidades gigantes, dos, digamos, macro, que es la F0, la F1. La F0 está inserta en la membrana, la F1 está dada hacia la matriz. ¿Cómo funciona? Primero, la F0 siempre está inactiva, eso es clave. O sea, ella está siempre apagada. ¿Cómo se prende? Con protones. Gira la estructura. Uno podría dilucidar eso. ¿Cómo lo podríamos dilucidar? Es simple, ustedes lo podrían sacar. Si yo pongo protones a través de la estructura, ¿qué le cambio ahí? El pH. Con el cambio de pH se produce un cambio de estructura de proteína. Y eso hace que gire el fondo. O sea, este giro no es una máquina así como una chapa, es una proteína que hace que su estructura gire, la estructura proteica. Y eso se provoca por el cambio de pH muy específico en muy puntuales radicales aminoácidos que generan repulsiones de carga o atracciones de carga, y eso hace que esto gire. Al girar la tepeasa, aquí no está puesto, la tepeasa funciona como un disco, si ustedes lo miran de arriba. Así. Imagínense, yo pongo el mismo ejemplo. ¿Quién maneja acá? Ya, los que manejan van a entender, los que no. Los que han dado el examen de manejo han cachado ese tit, esa bastecita que no. Ya, para los que no. Es una esfera que tiene esa forma, pero que va exponiendo un solo punto a la vez. El otro punto queda tapado y el otro queda tapado. Y uno con un aparatito va tocando mientras esto gira, porque eso es muy la motricidad. Y cada vez que uno toca, tit, y cada vez que toca el metal y la botella, tit, toca dos veces o prenden alguno, tengo idea, no me acuerdo. ¿Qué ocurre? Esto es igual. La única diferencia es que ella tiene dos sitios expuestos y uno escondido. Es como que gira, tiene dos expuestos y uno escondido. ¿Qué sitios tiene? Tiene sitios para ADP más PI, tiene un sitio vacío, tiene sitios para ATP. Entonces, claramente, ella el juego que va haciendo es el que no tiene expuestos el ADP más PI. Cuando ella se activa, expone el ADP más PI. Entra ADP más PI, se sintetiza ATP, gira nuevamente, sale. Pero lo importante que ustedes tienen que tener claro es que esto va a ocurrir siempre y cuando se cumplan dos cosas. Primero, que ella gire, y eso se obtiene con protones. Usted tiene que hacer un trabajo de aquí en adelante para la cuarta prueba de la siguiente manera. Protones, perfecto. ¿De dónde saco protones yo? De aquí. Pero pasan por acá. ¿Gracias a quién? A los electrones. ¿Y los electrones de dónde vienen? O sea, mientras más NADH y FADH tengo, más protones tengo. Más activa tengo la tepeasa. ¿Y el NADH y el FADH de dónde viene? Ciclo de Krebs principalmente. Beta oxidación de grasa. O sea, mientras más metabolismo tengo, más degrado, más tengo esto. Y lo otro, ¿de qué depende? De que yo tenga ADP y PI. Porque si no tengo ADP y PI, me voy para la casa. Cerramos el boliche. Pero ahí está la explicación de por qué siempre tengo ADP más PI en condiciones sanas. Si yo en realidad tomo un loop, así hago un zoom de la tepeasa, ella funciona con dos transportadores paralelos. El primero de ellos es este, voy a explicar este, que es un translocador sin porter. Sin porter significa que trabajan en contra y que necesariamente tiene que transportar uno para que entre el otro. ¿Qué hace este? Por cada protón que entra, en forma simultánea, entra un fosfato. O sea, el protón entra con el fosfato.
Entonces, ¿qué tienen de estos dos? PI. Y el de arriba es un antiporter clásico que trabaja en sentido contrario. Por cada ADP que entra, él tira un ATP. Esa es la explicación que yo siempre les doy a los estudiantes. Esa es la forma que la mitocondria se resguarda. Prácticamente, si ustedes hacen un análisis, el 80-85% de la energía que forma la mitocondria se lo tira a la célula, al citoplasma. No es para ella, lo tira. Pero la mitocondria tiene que ser súper honesta en algo, tiene que decir, yo te tiro todo el ADP que tú te caes, que quieras, pero tú me tenés que pasar ADP. Por lo tanto, la única forma que tiene de salvaguardarse y decir, ok, funcionamos ok, es decirle, mira, yo por cada ATP que te doy, tú me das un ADP de buen interesante. Y así funciona. Entonces, en sentido estricto, si ustedes están sanos, cuando yo digo sano, veneno, porque hay toxinas que generalmente, por ejemplo, bloquean esto o bloquean esto, veneno específico, ustedes nunca van a dejar de tener ADP más 6. Pregunta, imaginémonos que estamos sanos, que nadie nos dé un fármaco, una toxina, nadie nos dé veneno. Hipotéticamente, en la tepeasa no hay ADP ni hay PI. Ya, si no hay ADP ni hay PI, ¿qué significa que hay en realidad? ¿Podrían dilucidarlo? Pongámoslo súper simple. Si el citoplasma no le está tirando ADP más PI para adentro, ¿por qué no lo está haciendo? Porque tiene ATP. Si el citoplasma tiene ATP, con la matriz, ubíquense donde sea, desde la matriz. Si la matriz tiene ATP, ¿va a haber ciclo de Krebs? No. ¿Va a haber glucólisis? No. No, en el citoplasma. Si no hay ciclo de Krebs, no hay glucólisis, ¿va a haber NADH? No. ¿Va a haber FADH? No. No va a haber cadena de transporte externo. O sea, quiero que entiendan que funciona en sincronía. Es imposible que no esté uno y esté el otro. No pueden estar desfasados. La cadena funciona en la medida que esta trabaja. Y esta trabaja en la medida que la cadena funciona. Así es simple. Y en la medida que el metabolismo lo hace. ¿Ya? Entonces, empiezan a traspasar todos los protones por la tepeasa y sus dos transportadores auxiliares. ¿Duda hasta acá? Estoy absorbiendo. Un trabajito bien rápido. ¿Cuántos protones sacó NADH? 10. 10, perfecto. 4, 4, 2. ¿Cuántos protones sacó FADH? 6. ¿Ven algo de esos números, no? ¿No es nada escondido? ¿5? Si ustedes lo aproximan, y lo que ustedes siempre les han enseñado, síntesis de ATP. Un NADH puede generar 3 ATP y un FADH puede generar 2 ATP. El número real más cercano es este, 2,5, 1,5. Ese es lo real. ¿Qué significa en la práctica? Que el NADH genera más energía que el FADH. ¿Por qué? Porque genera más gradiente, punto. Y esa es una de las explicaciones que si ustedes miran el ciclo de Krebs, se genera más NADH que FADH. Si ustedes miran la beta oxidación, generalmente generamos más NADH que FADH. O sea, siempre priorizamos el más NADH por sobre el FADH, porque nos da más energía, técnicamente. ¿Dudas hasta acá? Ya.
¿Existe algún regulador natural? Cuando yo digo natural, fisiológico de la cadena de transporte de electrones. Por ejemplo, Tiare, usted que fue de las mejores normas. ¿Qué cree? ¿Qué le hace pensar su lógica? Esa es la lógica, tiene que haber uno. ¿Qué cree el resto? ¿Qué cree el resto? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Ya, pero si hay ATP, nada de eso se genera, ¿qué significa? A ver. ¿Qué no se genera? Sí, pero me estáis hablando en dos cosas distintas. Tú me estás diciendo si no hay ATP, o sea, vámonos por partes. Si no hay ATP, si hay ATP, el ciclo de Krebs se tiende a inhibir. Por lo tanto, no tengo nada H. Y al no haber nada H, no hay cadena de transporte de electrones. Perfecto. ¿Todo le queda claro? Sí. Ya. ¿Pero quién se está regulando ahí? El ciclo de Krebs, no la cadena. Haz la pega al revés. Hagamos la pega al revés. Si no tengo ATP, ¿qué le pasa al ciclo? Se activa. Me entrega muchos NADH. ¿Qué le pasa a la cadena? Se activa. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Existe algún regulador fisiológico que ustedes crean que funciona con la cadena? No. Existe un solo regulador positivo, porque no existe ninguno negativo. Negativo es imposible. ¿Por qué es imposible? Por lo mismo que tú dijiste. Porque todo lo que tú podrías eventualmente hacer se va regulando antes. O sea, ¿cómo se regula la cadena negativamente? Que no le llegue nada H, que no le llegue nada H. Pero eso es antes. Se frenó el ciclo, se frenó la beta-oxidación, se frenó todos los procesos que ya vimos. Ciclo de Krebs. Exacto, ella está siempre disponible. ¿Dónde está la diferencia? Que tú la podrías eventualmente activar un poquito. ¿Quién la activa? ADP. O sea, cuando aparece el... ¿Por qué? Porque mientras tú no tengas ADP, esta no funciona. Si esta no funciona, tú no tienes el rompimiento del gradiente. Y si tú no tienes el rompimiento del gradiente, esto se te frena en algún momento. ¿Y eso dañaría la mitocondria? Sí. ¿Por el pH? Todo, se muere. Entonces, en base a eso aparecen estos componentes, son 4, que son netamente inhibidores, pero estos son toxinas, fármacos, veneno, no es natural, no estamos hablando aquí fisiológicamente. ¿Y qué hacen esto? Lo que hacen es que tienden a frenar de una forma u otra la cadena. ¿Cuál es el más letal? Si ustedes lo miran, el cianuro. Extrañamente, como ustedes piensan, el cianuro ¿a dónde ataca? En la 4. Exacto. Acá. Mucha gente tiende a pensar que es mucho más letal inhibir el 1, porque en el fondo no puedo aceptar el ADH. Pero salta el 3. No. Lo que pasa es que existen drogas que actúan como digamos como... no me acuerdo el nombre. En el fondo tú le puedes dar un fármaco, una droga que se coloca acá y ella acepta y haces el cambio. ¿Te fijas? O sea, cualquier cosa que tú hagas acá, no hay problema. Pero cuando tú lo haces al final, por potencial, porque no hay nadie con más potencial. Ahí no puede entregar el electrón. Claro, porque cuando tú inhibes el último paso antes del oxígeno,
tienes que poner a alguien mejor que el oxígeno. Y el único que existe mejor que el oxígeno es el flúor, y es tóxico. Y el cianuro, que se coloca ahí. Entonces, el cianuro, los inhibidores del complejo 4 son cianuro, monóxido de carbono, calefón. Tóxicos, absolutamente. Y eso lo muestra la siguiente gráfica. Y yo siempre se las explico bien para que la entiendan. Aquí hay que usar el castellano, ¿ya? Más que el español, pase. Por eso no me enseñaba castellano, ¿no? No tenía lenguaje, eso delata mi edad. Hoy día lo voy a cerrar, mi hijo, tengo lenguaje. Yo tenía clase de castellano. ¿Qué dice aquí? Sintetizado. ¿Qué tiempo verbal es? Pasado. Perfecto. Esto no es síntesis de ATP, es sintetizado, lo que ya se sintetizó. ¿Qué dice acá? Consumido. Que ya se consumió. Me explico. Si yo les dijera a ustedes que yo en mi vida me fumé 500 pitos de marihuana, ¿lo fumado cuánto es? 500. 500. No puedo ponerlo cero. Si yo les dijera que hace 10 años que no tomo un pito, lo que fumo ahora, ¿cuánto es? 0. Porque ahora me podrían decir 0. Pero lo fumado, 500. acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esto es el comportamiento de una cadena de transporte de electrones en una mitocondria en una célula funcionando perfecto. Ustedes agregan ADP más PI. ¿Qué pasa con el oxígeno que consumido? Consumido es lo que ya ha ido consumiendo. 0. O sea, ¿qué significa esto? Que en el fondo el oxígeno, cuando yo no aumento el consumo, quiere decir que no hay cadena. O sea, el oxígeno es directamente la función de la cadena. O sea, ¿funciona la cadena? No, no funciona. Ahora, no estoy diciendo que esté mala. Miren el ADP sintetizado. Perfecto. ¿Qué pasa si agrego succinato? ¿Qué es lo que es el succinato? Succinato es FADH2. Si les agrego FADH2, o sea, tengo ADP, tengo PI y tengo FADH2, ¿qué le pasa al oxígeno consumido? Empieza a subir. ¿Qué le pasa al ATP? O sea, ahí se ve, activa el sistema. ¿Qué quiero que vean? Que van de la mano. Mientras más oxígeno voy consumiendo, más ATP voy sintetizando. ¿Por qué? Porque mientras más oxígeno voy consumiendo, más agua voy formando. Mientras más agua voy formando, más electrones tengo. Mientras más electrones tengo, más cadena tengo, más gradiente formo. Mientras más gradiente formo, más ATPasa tengo activa. Mientras más ATPasa la tengo activa, y si tengo ADP más PI, más ATP tengo. Tan simple como eso. Agrego cianuro. ¿Qué pasó? Se detuvo. ¿Y por qué les expliqué el español y el castellano? Porque la mayoría de la gente queda después en la casa cuando estudia, ¿y por qué no cae? Porque en realidad uno debería pensar que debería caer. Porque es lo consumido. No es el consumo. Si aquí dijera consumo de oxígeno, se va a hacer. ¿Ya? Pero en realidad, si ustedes lo miran en el presente, cuando yo le impongo cianuro, se hace cero el consumo. Se cae abruptamente. Pero insisto, eso está en lo ya consumido, lo pasado. Tiempo pasado. Pero importante, ¿qué pasó con el oxígeno? Cero nuevamente. ¿Y el ATP? Cero. Se acabó. Dejó de trabajar. Bueno. Ahora, ¿me siguen, sí o no? Sí. Otro inhibidor importante. Inhibidores de los trasladadores de ATP, de la ATPasa, la oligomicina, que es un antibiótico.
Y aquí aparecen los que se llaman agentes desacoplantes. ¿Qué le ven? Probablemente no lo van a ver, pero estos tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Si ustedes los miran, si ustedes ven la estructura química de ellos, ¿qué tienen en común? ¿Ah? ¿Eran un aromático? Ya, y cuando una molécula tiene un aromático, ¿qué pasa? Bueno, estas moléculas, pese a que tienen grupos OH por disposición geométrica, y el aromático, tienden a ser insolubles. O sea, son moléculas de baja solubilidad. Pero tienen una ventaja, que ambos tienen características ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Ingresan por la membrana, acá, por ejemplo, el DNP, y el DNP llega a un medio que está ácido. ¿Qué es lo que hace? Empieza a captar los protones. O sea, técnicamente me rompe el gradiente. ¿Por qué me rompe el gradiente? Porque se roban los protones. O sea, es como que esto nunca fue. Pregunta, póngase usted en el lugar de una mitocondria y de una célula. Si eso nunca fue, ¿qué harían ustedes? ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Volví a empezar? Hagamos el siguiente pega. Imagínate que tú lo que estás haciendo es contar billetes y los ordenáis en la noche en un banco. Y pierdo la cuenta. Y llego yo de repente mientras voy al baño y te los vuelvo a desordenar y me voy. ¿Qué tenéis que hacer de nuevo? Ordenar. ¿Pero vais a ordenar igual que cuando partiste? Si tenéis que estar ante las 9 los billetes contados. A la rápida, ¿no? ¿Cuánto? Muy rápido. Vais de nuevo al baño. Y yo vengo y te los desordeno de nuevo. O sea, técnicamente, ¿qué hace una mitocondria? Empieza a hacer más metabolismo a una velocidad gigantesca. Se acelera, pero patológicamente, no es fisiológica. Porque en el fondo lo que ella ve es que no hay gradiente. Empieza a sacar la matriz. ¿Ah? Empieza a sacar la matriz. No, empiezas a generar nadacha y fadacha de manera descontrolada. Pregunta. ¿Ah? Y el problema es que adentro ya estaba básico, pero afuera quedó neutro. No, despreocúpate de eso, porque eso nunca ocurre, porque en el fondo no hay gradiente, no tenéis con qué comparar. Pero ahí empieza a matar el ciclo de Krebs. Se empieza Ya. a sacar ¿Y el ciclo de Krebs de dónde obtiene cosas? de la glucólisis, De la glucólisis. ¿Y la glucólisis de dónde saca cosas? del medio. De la glucosa, de la sangre, tipo el hipoglicémico. ¿Y después de dónde empezáis a sacar? Del músculo. De grasa, del músculo. O sea, ¿para qué serviría esto? El DNP era extraordinario en los años 40 para bajar de peso. ¿Y por qué lo sacaron? Porque se moría toda la gente, porque ya me vino de una, porque la gente, en términos prácticos, es patológico, porque no tenía energía. Entonces, en poquitas semanas, todos los viejos y todas las viejas estaban muy flacas, pero todas muertas. Empezáis a tener problemas nerviosos, degenerativos, no tenéis respuesta nerviosa, neuronal, nada. ¿Y el DSM se puede eliminar? ¿No se va a eliminar? No. ¿Se va a dejar? Sí, pero tú tenías que mantener una dosis, porque es una droga, digamos. Se probó como una droga alcanzante y queda todo en el esqueleto, en un cajón. Así que no sirvió. Pero en el fondo lo que pasa es acelerar el metabolismo. Entonces miren lo que ocurre. Por eso yo lo veo en el gráfico. Estamos en la misma situación, cadena de transporte de electrones. Tengo ADP más PI, no funciona. No funciona el ATP. Le agrego succinato, funciona. Pero miren lo que pasa cuando agrego un agente desacoplante. Por eso se llama desacoplante. Porque esto me lo Separa. desacopla, me lo separa. Se dispara el consumo de oxígeno, uno empieza a hiperventilar, pero en realidad te morí igual. Las diferencias son notables. Tuvo una persona que dice cianuro y hipoventila, que se empieza a ahogar, se ahoga y se ahoga y se muere ahogado. No puede respirar, porque no puede generar la expansión de la caja torácica. En cambio, tú le das depende del tiempo a alguien y empieza a hiperventilar. Pero al final se muere, porque aumenta la temperatura, aumenta un montón de cosas, porque el metabolismo trae consigo eso.
Pero miren el ATP. Cero. Cero, nuevamente. Es decir, si ustedes, yo insisto muchachos, lo que ustedes tienen que ir es sacando conclusiones de esto. Miren lo que busca esa droga. ATP, cero. ATP, Cero. la clave es la no síntesis de ATP. El mecanismo es el que cambia. Pero todas buscan, sin igual, Cancelar el ATP. el ATP. Por ende, entonces todas atacan el cuarto complejo. No, porque va a depender. A ver, cuarto, tú tenías en el tercero la oligomicina, tienes en el primero la rotenona, la mitad. Todo depende de lo que tú busques. La verdad, la letalidad depende más que nada. O sea, el cuarto, yo creo que lo único que busca es matar. Es el más letal. Sí. Y si tú te pones a pensar, cianuro, monóxido, no es droga ni es nada, es tóxico. Acá tú tenías un montón de fármacos, actúan en este y este. ¿Por qué? Porque probablemente existen varias componentes. Primero, la dosis. No es lo mismo darte 250 miligramos de un antibiótico que darte 25 kilos, probablemente. Segundo, la especificidad. A mí siempre digamos, una vez tuve en clase un cabro que había sido biólogo y que me preguntaba por la especificidad cada rato. Por ejemplo, los insecticidas que uno utiliza generalmente, la mayoría de los insecticidas actúan de dos formas, o son como el casarín, van a la acetilcolinesterasa del insecto, o van a la cadena de transporte electrónico. Acá. La pregunta es, ¿podrían eventualmente actuar en mi cadena de transporte electrónico? La respuesta es sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la afinidad de esos insecticidas con mi cadena de transporte electrónico es muy baja. Porque son distintas las cadenas. Pero existe algo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que si yo hago así, ¿me voy a morir? No. Ahora, si saco el tarro y me tiro todo el tarro para adentro, probablemente te voy a morir. Porque es un tema de dosis. Porque, acuérdense, siempre esto va a ser súper importante para ustedes para fármacos. Una cosa importantísima en fisiología es la afinidad. Pero la afinidad se puede ir al diablo cuando ustedes aumentan la cantidad de algo. Lo que siempre he dicho, yo puedo tener cero afinidad con alguien, pero si me dejan solo en una isla con esa persona, pues vamos a terminar amante, aunque sea hombre, me da lo mismo. Porque la afinidad se puede obligar. Cuando ustedes suben las concentraciones de los fármacos, por ejemplo, la afinidad se obliga. Ahora, ¿cuál es la idea nuestra? Siempre que a menor cantidad sea lo más afín, porque tenemos menos efectos colaterales y un montón de cosas. ¿Se fijan? Por eso existen hoy día, por ejemplo, antiinflamatorios de última generación, como el Celebra, que si bien es cierto, actúan inhibiendo la ciclooxigenasa, tienen mayor afinidad, por lo tanto me tomo una dosis al día, o dos por suerte, frente a ibuprofeno que tengo que dar 4 al día. Eso también ocurre ahora que, por ejemplo, la resistencia a ciertos fármacos que uno lo usa puede tener la necesidad. Sí, pero la resistencia no tiene que ver con la afinidad, tiene que ver con la acción del fármaco. Me explico, ¿por qué una bacteria genera resistencia? ¿Por qué crees tú? Está constantemente relativa. Porque lo que ocurre es que cuando una persona, la resistencia no la genera una persona, la genera un grupo de personas, si quería un país completo. Si tú tienes como país, digamos, formación médica, tirarle antibiótico a todo lo que se mueva, lo que vas a ir generando es que ese tipo de microorganismos van a ir mutando y posteriormente, o 1 o 2 años o algo así, se van a ir haciendo resistentes. Yo, por ejemplo, ahí mido a los pediatras, los mido ahí. Cuando tú vas con un cabro chico que ha tenido nunca una infección, ¿ah? Y llega del pediatra, está con una infección, y el pediatra le da
cualquier antibiótico menos amoxicilina, cámbiate. Cámbiate, porque en el fondo el tipo no tiene idea. Porque un cabrón chico que nunca ha estado expuesto a una bacteria, probablemente la amoxicilina le anda muy bien. Ahora, ¿cuál es el drama? ¿Se va a mejorar? Por supuesto que se va a mejorar. Pero ¿qué le vas a dejar para después? Es lo que siempre yo me pregunto. Cuando realmente necesites algo top, algo bueno. Por ejemplo, yo por eso siempre he dicho, hay que tener ojo con la amoxicilina ácido clavulánico, por ejemplo. Esa mezcla. Porque es un muy buen antibiótico, tiene un muy buen espectro, penetra súper bien, porque llega a lugares muy importantes, de poca irrigación, zonas musculares, que son difíciles con los antibióticos, pero se lo empiezan a dar a la gente súper seguido. Entonces hay que tener ojo con eso. La resistencia funciona un poco así. ¿Dudas, muchachos, hasta acá? Constantes, por favor, miren, este es el ejemplo y digamos el resumen de todo el metabolismo. Quiero que vean en rojo qué es lo que inhibe, ATP, qué es lo que activa, AMP, AMP y ADP. O sea, ADP. nada nuevo. Nada nuevo. Ya, para terminar, esto es más o menos, a ver, es más o menos difícil entenderlo, es fácil de llevarlo, pero cuesta entenderlo, es como... Yo lo voy a hacer sobre el dibujo para ir rayando. Yo tengo un problema con los NADH, porque todos los NADH que llegan a la cadena de transporte de electrones, yo los escribí acá, CREF ocurre dentro de la matriz mitocondrial, no hay problema, está dentro. Beta oxidación también, pero este Está afuera. sí lo son. Entonces tengo que meter los NADH de alguna forma a la matriz. ¿Cómo se hacen? Con lanzaderas. Existen dos lanzaderas. Esta que ocurre en hígado y en corazón, que se llama malato aspartato, y la glicerol fosfato, que ocurre en músculo y cerebro principalmente. Por favor, pónganme atención. ¿Ya? No escriban, porque esto la verdad que hay que entenderlo. Estoy en el citoplasma. Tengo mi NADH que viene de la glucólisis. Voy a poner aquí los electrones. Porque voy a decir inmediatamente algo que tiene que quedarles claro. Esto no transporta NADH, transporta electrones. Pregunta, ¿a esto qué le interesa? ¿Los NADH o los electrones? Los electrones. O sea, a mí me interesa que del citosol lleguen los electrones. Cómo lleguen es otro tema, pero los electrones. Entonces, fíjese lo que ocurre aquí. Esto es afuera. El oxaloacetato reacciona con el NADH entrega los electrones, se oxida, el oxaloacetato se reduce. ¿Quién tiene los electrones ahora? Malato. O sea, los electrones pasaron del NADH al oxaloacetato. Y el oxaloacetato con dos electrones no se llama malato, ya no se llama oxaloacetato. ¿Qué pasa? Que el malato puede entrar. Entraba con malato, con mis dos electrones, la ventaja de... Con mis dos electrones acá, ¿qué hacemos adentro? Estamos adentro de la mitocondria ya. Se los entrego a uno, nada más, quedan los dos electrones, y se va a la cadena transportadora de electrones. Pregunta, ¿la cadena qué le llega? NADH. ¿Sabe de dónde viene? Ni idea. Pero lo recibe. Lo recibe como NADH. ¿En qué se transforma el malato? En oxaloacetato. Pero aquí hay un problema, porque el oxaloacetato no puede salir de la mitocondria, no tiene transportador, por lo tanto tengo que transformarlo en aspartato. ¿Cómo se transforma en aspartato? Miren, esqueleto carbonado del oxaloacetato, esqueleto carbonado del aspartato, que es el mismo. Hay una transferasa, que es una enzima que la voy a ver en la próxima clase, que le transfiere un grupo amino al oxaloacetato.
La pregunta es, ¿de dónde saco el amino? Bueno, para eso necesito un aminoácido. Entonces, por eso entra el glutamato acá. Yo necesito tener el glutamato aquí adentro para que él transfiera el amino, él transfiere el carbonilo, se genera aspartato y se genera alfa-ceto glutarato. Fíjense el esqueleto carbonado. Son los mismos. O sea, en el fondo tengo dos moléculas con esqueletos carbonados X, se intercambian los grupos, carbonilo, amino, genero el amino de esta, el aminoácido, y el ácido de esta. ¿Qué ventaja tiene? Que el aspartato Sí puede salir. sí puede salir. ¿Qué pasa afuera? La reacción inversa. Tengo el esqueleto carbonado, necesito deshacerme del amino. ¿A quién se lo entrego? Al alfa-ceto. Él me entrega el carbonilo, yo me transformo nuevamente en oxalacetato. oxalacetato. Pero hay un detalle, y ahí es donde se complejiza esto. ¿Dónde se usa el alfa-ceto? ¿Adentro o afuera? Afuera. Porque aquí lo uso. Ahí reacciona. ¿Dónde se sintetiza? Adentro. ¿Dónde se usa el glutamato? Adentro. ¿Y se sintetiza? Afuera. Entonces, por eso es que ustedes ven que esta flechita, el glutamato entra y el alfa-ceto además Sale. Entonces, estos funcionan como cotransportadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entra malato, obligadamente sale alfa-ceto. ¿Por qué? Porque lo que la mitocondria o la célula hace es decir, perfecto, entro malato, pero yo sé que en un rato más se viene de vuelta. Tiro para afuera alfa-ceto, que va a quedar esperando que llegue el aspartato. Se forma el glutamato, y el glutamato, ¿cuándo entra? Cuando sale aspartato. ¿Por qué cuando sale aspartato? Porque cuando sale aspartato quiere decir que yo voy a partir otra lanzadera. Y ahí se queda dentro un glutamato esperando. Si ustedes la miran, es súper compleja. Pero ustedes se tienen que cuestionar algo. Dos detalles tienen que sacar hoy día de esta. Primero, ¿qué entra? Electrones. No transporta nada, transporta electrones. Segundo, ¿por qué ocurre en el hígado del corazón? ¿Y no el cerebro, por ejemplo? ¿O el músculo? Simple, porque esta lanzadera nosotros, los bioquímicos, le llamamos... Esta es más cara que un amante. Aunque hipotéticamente no tiene gasto energético asociado, tiene un gasto metabólico gigantesco, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente. Cuando yo saco oxalacetato de la matriz, aunque venga de acá, ¿qué estoy frenando? El ciclo. O sea, el costo metabólico de esta lanzadera es muy grande, porque me involucra un componente del ciclo, me involucra aminoácidos, todo, o sea, tengo que movilizar al ciclo, tengo que movilizar aminoácidos, tengo que movilizar alfa-cetoácidos, todo para meter nada. Dos electrones. Ahora, pregunta, vámonos al cerebro. ¿Qué hace el cerebro? ¿Paga ese costo? No. Porque el cerebro tiene que optimizar. Vámonos al corazón. ¿Paga ese costo? Sí, porque el corazón es un órgano que está todo el día. Entonces él lo tiene que pagar, porque necesita energía aeróbica y necesita optimizar lo más posible. Esta es la más óptima de todas. La que más energía me va a dar, porque en el fondo el mismo NADH que tengo acá está acá. No hay pérdida. Recordándoles que un NADH genera 3 3 ATP. Eso tiene que dejarlo en la retina. Ahora, ¿cuál es la otra? La otra es muy simple. La otra, si ustedes la miran, de hecho, o sea, esto es solo mirarla ya cambia. ¿Cómo funciona esta? Esta funciona muy cercana al complejo 2. Si ustedes lo quieren, aquí está el complejo 2, más o menos. ¿Qué hace? Viene la glicólisis, genera el NADH, y aquí con una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa,
la dihidroxicetona fosfato, que esto se genera en glucólisis, ¿lo han visto, no es cierto? Se transforma en glicerol, o sea, los electrones que tenía él, los tiene él ahora. ¿Qué ocurre después? La misma enzima, pero mitocondrial, toma el glicerol trifosfato y lo oxida de nuevo a dihidroxicetona. ¿Qué libera? Los electrones que los tiene. Pero ahí está la diferencia. Ella trabaja con FAD, no puede trabajar con nada. Entonces, ¿cómo entran los electrones? Como FAD. FADH. ¿Y qué pasa con el FADH2? Genera menos ATP. Pierdo un ATP por nada H que menos. Es menos eficiente. Pero miren, ¿qué hace el cerebro? Me quedo con esta. El corazón no puede, porque el corazón necesita mucha energía, constante, todo el rato. Todo depende del órgano. Esta generalmente el músculo y el cerebro funciona muy bien por disponibilidades, y la anterior funciona más que nada en hígado y corazón. ¿Estamos? ¿Dudas? Ya, nos vamos.